Capítulo 5, aprovechando así para que estiremos un poco los pies, ¿verdad? Y vamos a leer justo hasta el versículo 8. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites venir delante de ti. Qué gran verdad, Señor. Qué gran realidad espiritual la que tenemos delante nuestro, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón para comprender esta gran verdad, Señor. Que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, y cuando estamos viviendo en cada día de nuestras actividades, estamos delante de ti, delante de tu presencia. Y ciertamente esto debería caer como un peso en nuestros corazones de saber que vivimos constantemente delante de tu rostro, Señor. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón. Y me presento delante tuyo, Señor, como miembro de esta iglesia, y como miembro del cuerpo vivo de Cristo en todo el mundo, Señor. Me presento delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón por nuestras debilidades. Perdón por nuestras rebeliones. Y te pido perdón a sí mismo por si ha habido entre nosotros pecados, si ha habido caídas, Señor, si ha habido ofensas. Te pido, por favor, perdón por la iglesia, Señor. Y nos presentamos delante de ti para que tú hables a nuestros corazones, para que avives el fuego de nuestros corazones, Señor. Y si nuestra fe está siendo débil, fortalécela hoy, este día, Señor. Y si hay algo, Señor, que tú, Padre Celestial, conoces en nuestros corazones, sácalo de en medio nuestro, Señor. ¿Quién mejor que tú que conoce nuestro corazón, Señor, y nuestros pensamientos? Nos presentamos delante de ti, Señor, para recibir de tu presencia, de tu palabra. Anímanos, exhórtanos, corrígenos y llévanos a buen puerto en ti, Señor. Seguros en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento si son tan amables. Hermanos míos, no sé cuántos de ustedes han visto últimamente alguna serie bíblica. Sé que algunos de ustedes están viendo algunas series, ¿verdad? Han visto algunas series como la de Moisés, como la de José, como las del rey David, ¿verdad? Han visto algunas series bíblicas que se están pasando a través de internet y nos hemos compartido unos a otros. Algunos que no las conocían, pues las conocen ahora. Bien, hermanos, hay una peculiaridad con estas series. A mí personalmente me gustan y no estoy haciendo propaganda de las series. Quiero tomar esto a modo de ilustración. Cuando nosotros hemos visto estas series, por lo menos las que yo he visto de Moisés y de Josué, hay algo que pasa siempre cada vez que ellos cometen una acción. Por ejemplo, cada vez que el pueblo de Israel invadía por mandato de Josué, invadía algún lugar
tomaran nada para ellos y que lo dieran todo para él, para el templo, ¿verdad? Pero siempre había por ahí alguno tentado a tomar lo que no debía tomar. Y el gran problema con esto, hermanos, era que después que ellos tomaban algo o hacían algo, aunque sea una persona o una familia, y los demás no sabía nadie, ni sabía nadie, en todo el campamento, en medio de todo ese montón de gente, Dios traía de una u otra manera una reprensión tremenda para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Pasó asimismo con Moisés cuando fueron igualmente atacados de una manera diferente por medio de mujeres que los tentaron a los soldados y los soldados cayeron en fornicación con estas mujeres cananeas. Y resulta que Dios corrigió al pueblo. Por el pecado de unos, Dios corrigió a todos. Y asimismo en Josué, cuando invadieron la tierra de Canaán, de Jericó, Dios tumbó los muros de Jericó. Acán tomó del tesoro del rey y del palacio tesoros para él y no le dijo a nadie. Entonces llevó esos tesoros y pensó que nadie lo descubriría, pensó que nunca nadie iba a saber nada. Pero resulta que, ¿verdad? Nadie lo vio, pero resulta que Dios sí lo vio. Entonces eso trajo tremenda reprensión y cuando ellos iban a enfrentar a un reino, al siguiente reino, ellos perdieron la batalla. Y Josué cae rendido delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué pasó? Muéstranos, dime qué pasó, qué hicimos mal. Y entonces el Señor ahí le muestra y le dice, ustedes han desobedecido. Y oiga cómo le dice el Señor, ustedes, todos han desobedecido. Por el pecado de uno pagaron todos. ¿Se dan cuenta? Así que el pecado, hermanos, es algo que nos concierne a todos, tanto en la práctica como en la disciplina, y es algo que debemos tratar y tratar de entenderlo sobre todo, que Dios corrige a su iglesia. Dios corrige a su iglesia y lo hace de diferentes maneras. Y quisiera yo presentarle algunos propósitos que la disciplina eclesiástica, siguiendo con la continuación del sermón pasado, quisiera presentar algunos propósitos que nos ayudarán a guardar la unidad en contra del pecado en medio de la iglesia. Quisiera yo traerles entonces tres principios que nos ayudarán a tomar en cuenta cómo nosotros como iglesia no debemos permanecer pasivos ante el pecado de la iglesia. Porque obviamente Dios terminará corrigiéndonos. Así que veamos entonces en primer lugar que Dios nos amonesta a nosotros como iglesia a no ser pasivos. Si ustedes notan en el versículo 1 y 2 dice, que haya entre vosotros fornicación y tal nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, cuando analizamos estos pasajes con respecto a la disciplina bíblica, paradójicamente, en vez de encontrar algo que suene como dictatorial o poco tolerante o legalista, lo que encontramos es todo lo contrario. Nos encontramos con muchísimo ánimo, con muchísimo consuelo, con muchísimo amor, descubriendo cómo Dios provee a la iglesia los medios de gracia para redimir al que está pecando, para animar al pecador a abandonar su pecado. Y el pasaje de Mateo 18 que veíamos la semana pasada por medio de nuestra hermana Abel, para los que apuntan o para los que escriben, si ustedes recuerdan, el pasaje de Mateo 18, versículo 15, hablaba acerca de que la disciplina era en relación para con los hermanos, para aquellos que pertenecen a una iglesia, pertenecen a una misma congregación. Y Pablo va a decir más adelante en nuestro texto, si ustedes lo leen en sus casas, que la disciplina bíblica es aplicable a la iglesia. No se iba a disciplinar al mundo. Eso sería algo loco.
No se puede hacer eso. El mundo vive a sus principios y a sus valores y a su manera. La disciplina eclesiástica o la disciplina bíblica es exclusivamente para los miembros de una misma iglesia. Vimos también, hermanos, que Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, ofrece algunas directrices por la iglesia, un caso hipotético. Mateo presenta un caso hipotético de alguien que peca y dice así, ¿no? Por si tu hermano peca contra ti, estos son los pasos que tú debes seguir. Da un ejemplo y unas directrices de cómo la iglesia debe proceder dependiendo el pecado, dependiendo la situación, cómo la iglesia debe proceder. Y es un caso que puede ser hipotético, justamente. Pero en nuestro texto de hoy encontramos, y es un caso de conocimiento público. Y es un caso no solamente que era un caso real de conocimiento público, sino que era un pecado grotesco. Y Pablo, bajo inspiración divina, manda a la iglesia a tomar cartas en el asunto. Era un pecado verdaderamente fuerte. Y noten, hermanos, que incluye a toda la iglesia. Y hay un verso en medio de este texto, hasta el versículo 13. Nosotros leímos solo hasta el versículo 8, pero si usted lee hasta el versículo 13, se pronuncia 6 veces el verbo vosotros, 6 veces, mostrándonos así el énfasis del escritor que es Pablo. Dice, de cierto se oye que... Versículo 2, vosotros estáis envanecidos. No debía para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y el versículo 4, Jesucristo reunidos. Versículo 12 dice, no juzgáis vosotros. Y el versículo eso de entre vosotros. Utiliza Pablo este verbo enfáticamente. ¿Y saben por qué hace esto Pablo? El texto mismo nos lo dice. ¿Por qué hace Pablo esto? Porque la iglesia de Corinto había permanecido pasiva para con esta persona. No había estado haciendo nada. Entonces Pablo reúne a toda la iglesia para hacerle partícipe de tomar cartas sobre el asunto. Y lo primero que podemos notar en el versículo 1 de este pasaje es que este pecador o esta persona estaba cometiendo un pecado que todo el mundo sabía, que todo el mundo tenía conocimiento de esto. No era como algo privado, ¿verdad? Y Mateo 18 nos presenta un caso que puede ser hipotético privado y dice ve a solas, porque puede ser un caso privado. Pero este no era un caso privado, este era un caso de carácter público, todo el mundo lo conocía. Y lo segundo, les estaba afectando a ellos, lo que les estaba afectando a ellos en segundo lugar era el elemento cultural de Corinto, de la ciudad que estaban ellos, en la que estaba asentada esta iglesia. Y era un elemento cultural bastante fuerte. Corinto era una ciudad portuaria donde pasaba muchísima cantidad de gente, muchísima cantidad de religiones, muchísima cantidad de gente con principios morales de todo tipo, diversos. Son una docena de templos paganos, como el templo de la diosa Afrodita, donde había o existía más de 1000 prostitutas que supuestamente ofrecían sexo santificado a cambio de dinero. Y lamentablemente esta inmoralidad que existía en la ciudad de manera impermeado la iglesia, había entrado y ellos estaban siendo afectados por esto. Otra versión de este pasaje, que va a sonar tal vez mucho más real, escuchen con atención, dice, me cuesta creer lo que me informa sexual, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos,
En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. El mismo texto, en otra versión, la misma idea. Hermanos, la iglesia no puede ser tolerante, la iglesia no puede ser débil al tratar con los pecados de sus miembros. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave de este sermón y de esta enseñanza. Que la iglesia no es tolerante ni débil al tratar con el pecado de sus miembros. Y digo la iglesia porque el pecado es algo que nos afecta a todos. Nadie está excluido de esto, ¿verdad? Los que predican no pecan. Eso es falso. Y a ellos, no sé si ustedes recuerdan de lo que ellos se jactaban, los que han leído la carta a los Corintios, no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos había una jactancia en ellos. Y los que han leído la carta de Corinto pueden recordar: soy de Cefas, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos. ¿Recuerdan eso? Como que si alguien dijera: yo soy de Luis, yo solo voy cuando predica Luis, yo solo voy cuando predica Abel, o yo solo voy cuando predica Carlos, o yo sigo el consejo de fulano. O sea, había como una división interna en favoritismo por cada uno de sus líderes. Y pónganle atención acá, hermanos. Una cosa muy importante es que si ustedes escuchan esos nombres, ¿quién eran los líderes de esta iglesia o quiénes fueron los líderes de esta iglesia? Nada más y nada menos que Pedro fue uno de ellos. El apóstol Pablo fue quien plantó esta iglesia. Y una persona muy elocuente llamado Apolos. O sea, no eran cualquier personas que habían estado pastoreando esta iglesia. Y lo contrario, ellos no solamente se jactaban y dividían la iglesia, sino que también poseían un orgullo referente al conocimiento y los dones espirituales que ellos poseían y que lamentablemente estaban siendo usados de mal manera. Usted, cuando lee la carta de Corinto, se va a dar cuenta de todos estos problemas. O sea, ellos no solamente dividían la iglesia en favoritismo de algunos líderes, sino que también tenían orgullo por el conocimiento, los dones. Y esto les afectaba grandemente. Y lo contradictorio con todo el conocimiento y dones que poseían ellos no producía en ellos una correspondiente fuerza a las cuestiones éticas y morales que son de cristianos, que son de creyentes. El conocimiento que ellos tenían, los dones y talentos que ellos poseían, no tenían ninguna fuerza a la hora. En medio de ellos había gran pecado y tremendo pecado, tremenda falta delante de Dios. Ellos no hacían una conexión entre lo que conocían y lo que vivían. Para ellos estaba eso desligado. Una cosa es lo que ellos conocían y otra lo que vivían. Y esto es preocupante. Cito una frase en una ocasión: no se trata de la iglesia de sana doctrina, se trata de administrar y vivir conforme a esa sana doctrina. No se trata solo que vengamos aquí y digamos: somos una iglesia de sana doctrina. Ok, está bien, perfecto. Me alegro de eso. Me gozo de sana doctrina. Pero no se trata solo de eso. Se trata de que la iglesia debe administrarse y vivir conforme a esa sana doctrina. Si no, esa sana doctrina es puro conocimiento teórica que no sirve para nada al fin y al cabo. Les impedía ver a ellos lo verdaderamente malo que estaba ocurriendo en medio de ellos. Entonces ellos tenían preocupaciones por quién es su líder favorito, cuál es el poseo,
¿Cuáles son los que yo me puedo gloriarme, ¿no? De talentos o dones que yo poseo. ¿Cuánto es el conocimiento que yo tengo en mi cerebro? Y los pecados de la iglesia y de sus hermanos, hagan lo que quieran. Yo voy adelante, miro a Cristo y los demás que hagan lo que quieran. Pero si ustedes me acompañan a través de este estudio, podrán darse cuenta que era algo que les afectaba a todos. La iglesia de Corinto se había degradado hasta el nivel del escándalo público a pesar de su gran conocimiento, de sus muchos dones o talentos o de sus grandes líderes. ¿Y cuál era la causa de que esto hubiera pasado en la iglesia de Corinto? La causa número uno era el momento de ejercer la disciplina bíblica. Ellos se habían degradado de tal manera que nos podemos dar cuenta cuál era la causa. ¿Cuál era la causa de que ellos hayan llegado hasta ese punto? La causa era que ellos eran tolerantes al pecado que había en medio de ellos. Y como iglesia, al momento de fusionar como iglesia en la disciplina bíblica, simplemente eran un cuerpo dividido y cada quien tenía su pensamiento con respecto a eso. Y saben algo, hermanos, lo tremendamente malo es que este pecado era aceptado dentro de ellos. Este pecado era como cualquier cosa. Y esto trae a nuestra mente una pregunta. ¿Conforme y tan tranquila con esta situación? ¿Cómo estaba esta iglesia tan tranquila? Hasta orgullosos estaban de esta situación. ¿Cómo ustedes puede caber esto en la mente de una iglesia? Viene un padre con su esposa, o sea, que ya es su segunda esposa, al parecer, y tiene su hijo, ya adulta, y le roba. O sea, se mete con su madrastra. Había un caso de incesto en cierta manera. Y la iglesia no se percataba de este mal o no estaba haciendo nada. Por eso Pablo le llama la atención y les dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, ustedes viven en Corinto y creen que el liberalismo y la libertad sexual que ahí tienen, la iglesia también puede vivir de esa manera. Y Pablo les dice obviamente que no es buena su jactancia, no está bien lo que ustedes están haciendo. Nada, yo aún no estoy ni presente ahí, pero por medio de esta carta, por medio de mi espíritu, yo ya he juzgado al tal. Una pregunta, hermanos, ¿puede pasar esto en la iglesia hoy? ¿Puede pasar esto hoy acá en la iglesia, en esta iglesia específicamente aquí en Bañolé? En medio de nuestra iglesia, IBDS o como quiera ponerle el nombre, ¿puede pasar esto? Claro que sí, hermanos. Claro que puede pasar. Óigame esto acá, hermanos. Póngame atención. Puede pasar esto y muchas cosas más. ¿Y puede pasar o no puede pasar? La pregunta final es, ¿cuál vamos a hacer? Es que si nosotros como iglesia podemos permitirlo, o si debemos permitirlo. Esa es la verdadera pregunta. ¿Se dan cuenta? O sea, pueden pasar muchas cosas, si Dios quiera y nos libre de caer en tentación y caer en pecados grotescos. Traen dolor. Ojalá no pase eso en medio nuestro, pero puede pasar, como digo. Pero la pregunta no es si puede pasar. Dijo, donde pecadores se reúnen, hay pecado. Eso es así. Donde pecadores se reúnen hay pecado. Tarde o temprano se manifiesta nuestra carne. Pero para eso está la iglesia, para eso está la palabra de Dios como una luz, como una guía, para instruirnos en estos asuntos. Y ciertamente, hermanos, no es un asunto fácil. ¿Ustedes creen que es fácil ir a enfrentar a alguien que está pecando? No es fácil, les aseguro. Nosotros
no desearíamos ir a confrontar a alguien por diferentes motivos. Pero no es fácil. Hermanos, los apresurados y a discutir de detalles finos de la teología y podían reñir las importantes y los diversos líderes a quien ellos pertenecían. Aquellos hermanos todavía incluso podían exaltar sus dones, sus talentos y jactarse incluso de la experiencia que ellos tenían como iglesia o de la experiencia religiosa que ellos poseían. Ellos podían jactarse de todas estas cosas. Bueno, yo llevo tantos años en la iglesia, tengo tantos dones, he conseguido tantas cosas, soy verdaderamente talentoso, mi líder es fulano de tal, predicador tal y cual. Entonces ellos tenían estas ciertas jactancias, hermanos, pero lamentablemente hora de tratar verdaderamente lo malo, sus dones espirituales, su conocimiento y su experiencia religiosa no les servía para nada. No les servía para nada. Y oigan bien, hermanos, la prueba final de la espiritualidad de una iglesia, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál es la prueba final de la espiritualidad de una iglesia? La prueba del verdadero cristianismo de una iglesia sana no es el conocimiento, no es los dones o talentos que puedan poseer, ni la cantidad de gente incluso. La espiritualidad no es ni por su conocimiento, ni por la espiritualidad mide en y cómo tú tratas el pecado en tu vida primeramente. La verdadera espiritualidad de un cristiano y de una iglesia sana se mide en cómo afecta tu vida la comprensión del Evangelio. ¿Cómo afecta tu vida la comprensión del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo está afectando esto a tu vida? Porque conforme eso afecta, conforme a tu comprensión del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú rechazas y actúas en contra del pecado. Es una consecuencia. Te apartas. ¿Cómo está afectando entonces a nuestra vida esta comprensión del Evangelio? ¿Cómo afecta a mi vida diaria a la comprensión del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo afecta el sacrificio de Cristo a mi diario vivir? ¿Se dan cuenta que al final la espiritualidad de una iglesia no se mide por sus dones, talentos o la mucha gente que ahí asista? Pueden estar 200,000 personas, pero no conocer aún a Dios ni a Cristo. Y es también nuestra situación. Y es por eso que la Biblia constantemente nos dice, examinaos, examínate a ti mismo. No sea caso de que estés desviado o perdido. Y esta es una verdadera advertencia para todos. Nadie está excluido de eso, ni el que predica. Hay predicadores que han ido desde el púlpito. Y así como hay miembros que han ido desde la silla al infierno. Terminaron apostatando de la fe. No sé si ustedes han escuchado un caso de un hombre llamado Charles Templeton. Un hombre tremendamente talentoso, predicador, compañero de Bill Graham, que hacían campañas evangelísticas bastante grandes, ganaban muchísimas almas. Y al final de sus días, Charles Templeton terminó en la oscuridad de la apostasía. Rechazó el evangelio. Se volvió un agnóstico. Terminó rechazando el evangelio y todo lo que él creía y todo lo que él predicaba no le sirvió. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que los corintios, hermanos. Tenemos dones, conocimientos, seguimos algunos predicadores y cosas así. Y somos débiles, evitar caerle mal a la gente. Muchas veces nosotros, como los corintios, o como la iglesia, de una u otra manera, porque también somos débiles al momento de confrontar.
al momento de exhortar, al momento de dialogar o razonar con alguna persona que está en pecado. Y no estamos diciendo con esto que no hay que tomar en cuenta el ir con una buena actitud, ¿verdad? No debamos tener la actitud correcta, el sentir correcto, como aprendíamos la semana pasada, no estamos diciendo eso. Hay que tomar en cuenta en qué momento, en qué contexto, cuál es tu actitud al momento de exhortar o reprender a algún hermano. Y debe hacerse de la manera amorosa, bíblica que el Señor nos manda, ¿verdad? No con látigo atrás. Correctamente, le suelta el latigazo al hermano. No es así. Se trata de ser espiritual, de ser compasivo, misericordioso. Y ¿saben algo, hermanos? Les voy a decir un secreto. Escuchen aquí. ¿Saben ustedes cuál ha sido el gran error de la iglesia? O de nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro más grande error? Nuestro más grande error es creer que se peca contra la iglesia o contra un hermano en específico. Esa es nuestra percepción del pecado. Estamos pecando contra un hermano, contra la iglesia, pero en realidad no estamos pecando ni contra un hermano ni contra la iglesia, estamos pecando directamente contra Dios. Es en contra de Él que nos rebelamos, es en contra de Él que le decimos, rechazamos tu palabra, rechazamos tus mandamientos. Pecamos contra su santidad y su muerte sacrificial. Es verdad que cuando a alguien eso es una gran verdad y traemos gran dolor y sufrimiento, sí, porque el pecado lo que trae es dolor. Pero en la última hora, hermanos, en última instancia, contra quien verdaderamente pecamos es contra nuestro Dios. Y están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor. Ustedes como iglesia no pueden jactarse, no pueden ser tolerantes ni débiles con el pecado, ni de ustedes. Pero muchas veces pasa lo contrario, ¿verdad? Somos menos tolerantes contra el pecado de mi hermano y mucho más tolerante con mi pecado. El otro no puede fallar, pero yo un poquito más, ¿verdad? Y cuando pasa algo, entonces le presentamos al hermano el sermón, ¿verdad? Y traemos a juicio de una vez. Y cuando hermano, el domingo Mateo 18, el lunes verso 15, el lunes el 16, el martes y publicano. Así queremos nosotros que sea el proceso de disciplina para nuestros hermanos. Así de misericordiosos somos muchas veces. Entonces queremos que el proceso sea rápido para con otros, pero a mí un poco más lento. Y esto, hermanos, nos concierne a todos. Así que deberíamos llorar cuando hay pecado entre nosotros. Cuando vemos a alguien que que no es correcta. Y en conclusión de este punto, hermanos, por ser tolerante y débil con el pecado. Ese era uno de los objetivos de Pablo, amonestar a la iglesia, a no ser tolerante ni débil. ¿Y cómo se aplica? Este debe ser uno de los objetivos igualmente para nosotros, amonestarnos a no ser tolerantes ni débiles con el pecado en medio nuestro. Es sencillo, creo que este punto es verdaderamente claro y sencillo, ¿verdad? Veamos entonces asimismo en segundo lugar, la pureza opcional. La pureza de la iglesia no es opcional. Versículos 3 al 7 dice, si alguien encuentra el espíritu, ya
hecho. Miren este versículo 4. Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, no se limpiad para que seáis nueva masa sin levadura. El consejo del apóstol Pablo, hermanos, en este punto es claro. No tiene prejuicios, él no tiene preocupaciones, él no tiene escamas en los ojos para verlo evidentemente claro. Entonces él tiene claro el panorama y sabe cuál es el remedio más eficaz. Y es sacar al que persiste, oiga bien esto, al que persiste en su pecado y no se arrepiente. Si lo leemos en el contexto, ese es el objetivo y el consejo que él viene dando desde el versículo 2. Desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Y en el versículo 13, aunque no leímos ese texto, él termina diciendo, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado, cometió tal acción. Ese es el consejo y la recomendación de Pablo. Porque a los que están fuera, Dios los juzga. Quitad a nosotros. Ese es el consejo de Pablo. ¿Y oyeron cuál fue el poder y la autoridad de la que él se tomó? Dijo, reunidos vosotros, Jesucristo, y el poder que de él demanda. Y yo como apóstol, aunque no lo dijo, pero es un apóstol, dijo el tal sea echado fuera, ¿verdad? Y el texto es claro, como digo, hermanos, y el objetivo es claro, donde no hay arrepentimiento genuino, insiste obstinadamente en seguir en el mismo pecado, sea quitada y apartada de la congregación y de la iglesia. Porque hay un pecado persistente, no hay un arrepentimiento, se persiste en lo mismo. Y este pecado está afectando a toda la iglesia. En Mateo 18 vimos que Cristo mismo decía que el que no responde descrito en ese texto sea tenido como por gentil y publicano. Y Mateo Dios entendía publicano que no le era permitido entrar en la sinagoga. Y no debemos olvidar, y ellos entendían claramente este asunto de los gentiles y los publicanos. Por eso a Mateo no le hacía falta explicar este asunto, porque su carta iba dirigida a lo que él estaba diciendo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes en Hechos cuando el Señor Jesús, cuando Dios le mandó una visión a Pedro y le dijo que fuera a la casa de Cornelio? Él de hecho se sorprendió y le dijo cuando llegó a la casa de Cornelio, tú sabes que no es permitido, no nos es lícito a nosotros juntarnos con ustedes. No entramos en la casa de paganos. ¿Verdad? Entonces este era un asunto que ellos conocían claramente. De manera que el proceso de sacar su pecado sin de poco amor ni de poca tolerancia, sino más bien es un mandato bíblico. Porque una persona que pertenece a la membresía oficial de una iglesia y persiste en su pecado, no hay arrepentimiento ni abandono del mismo, de amor, de consuelo, de ánimo, de llamarle la atención. Todo en su pecado es necesario que sea removido de la iglesia. Hablo de un miembro oficial de la iglesia. Y no hay una respuesta positiva de su parte, entonces nos está diciendo la persona cuando no responde positivamente, cuando no acude en arrepentimiento, abandonando justamente su pecado, nos está diciendo, o es posible que nos esté diciendo que en realidad lo que Dios piensa de él, para él no es importante y que su pecado tiene que decir de él. Y nos está diciendo que el sacrificio de Cristo, su evangelio, simplemente
Eso es algo claro cuando una persona persiste en eso. Y en el contexto de ese texto de Corintios, este pecado grotesco permitido afectaba a toda la iglesia. Y podemos verlo por medio de la metáfora o la ilustración que utiliza Pablo hablando de la levadura. Dice el versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otro lado es como un tinte negro en medio de aguas cristalinas. La levadura, para describir justamente la influencia o la expansión del pecado en medio de la iglesia. Porque ¿qué hace la levadura? Bueno, los que saben pastelería, panadería y todas esas cosas, saben para qué sirve la levadura, ¿verdad? Pablo, el pecado, por uno que sea, va. El pecado en la conducta de los miembros de la iglesia no va, sino que va, y esto va a traer consecuencias a los miembros de la iglesia. Va a contaminar, a los hombres de la iglesia, y no solo de pecados escandalosos, sino cualquier sea. Por ejemplo, 1 Corintios 13:15 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Las malas conversaciones corrompen. Malas conversaciones corrompen. ¿Y qué son malas conversaciones? Las testimonio, calumnias, mentiras, todo ese tipo de cosas que usted y yo conocemos. Segundo de Timoteo 2:16 al 17 dice, evita porque conducirá a la piedad. ¿Oyeron eso? Evita profanas y malas que terminarán conduciéndote más y más a la impiedad, más y más al pecado en medio de la iglesia. Esto carcomerá como gangrena, el chisme, el cuento, el pleito, carcome con la iglesia. Termina siendo un cáncer para la iglesia. Es como un cáncer que empieza con algunas células deformadas y puede afectar, siendo un gran daño para la iglesia. Y por lo tanto debe ser extirpado. Persista en mantenerse en su pecado. Debe ser extirpado. El que persista en su pecado, ya nuevo o desde el miembro oficial, incluido usted quiera llamarle. Todos estamos bajo la disciplina bíblica. Qué bueno es Dios a unos para dictaminar la sentencia y juzgar, sino que la de todos nosotros. Y de hecho el texto que leyó nuestro hermano que está en Timoteo justamente habla de la disciplina a los líderes ancianos, a los pastores. Dice justamente el consejo de Pablo a Timoteo que no les deje pasar por alto sus pecados, no impongas con ligereza tus manos, y si persisten estos pastores, líderes en pecado, ¿y qué le dijo? Te encomiendo delante del Señor, delante de Dios, que no hagas esto con parcialidad, sino que seas justo, no dejes de hacerlo. Ese es el consejo. ¿Se dan cuenta de las advertencias? Y en esto, hermanos, nos concierne a todos. En conclusión, hermanos, de este punto, en conclusión, ser indiferente a las 5 cosas, he destacado 5, pueden producir muchas más, pero el permitir justamente el pecado, que la iglesia se hace partícipe o cómplice de este pecado. En segundo lugar, bíblicas de la fe y conducta cristiana.
En tercero, estimula otros pecados en la congregación. Cuando se permite el pecado, se estimula para otras cosas. En cuarto, el nombre de Cristo. En quinto lugar, su testimonio y asimismo el respaldo de Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando se permite que la iglesia infringe en pecado y no es amonestada, cualquier sea el miembro, nosotros nos hacemos cómplices, partícipes, rebajamos los estándares bíblicos, traemos burla al nombre de Cristo y la iglesia pierde por completo su testimonio. Y obviamente el respaldo de su Espíritu Santo de Dios. El pecado es una plaga, humanamente hablando, que solo a remover. Y la iglesia, justamente de la disciplina bíblica, como un medio de gracia para controlar esta situación. Y es esa la... Y como vimos en Mateo 18, aquí igualmente Pablo expresa lo mismo. Veamos en tercer lugar nuestra autoridad y nuestra Pascua eterna. ¿Quién es nuestra autoridad final? Cristo. La Biblia dice en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces es muy importante qué Él tiene que decir con respecto a esto. Cristo es nuestra autoridad y nuestra Pascua eterna. Versículo: limpiar la levadura para que sea nuestra nosotros. Así que celebremos la fiesta de la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sin levadura de sinceridad y de verdad, para que seáis nueva masa, dice el texto, limpiad de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y esta nuevo en el sentido de una cosa o una condición que antes no existía. La palabra que utiliza aquí puede significar dos cosas. Nuevo en el sentido de una cosa o condición que antes no existía. Y otra palabra para nuevo es kainos en el griego, que significa nuevo en el sentido de ser diferente a lo antiguo. Nuevo en el sentido de ser diferente a lo antiguo. Y ambas, hermanos, se conjugan en relación. Ambas tienen sentido al momento de referirse al creyente. Es una nueva cosa, una nueva existencia, pero también es diferente a lo antiguo, es nuevo. Los corintios ahora entonces debían ser nuevos en un sentido distinto. Su vida y su carácter cristianos deben ser un comienzo enteramente nuevo, una vida nueva, distinta de la del mundo. Y así como la disciplina bíblica es para manifestar a la iglesia el carácter de Dios, parte de los atributos de un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable, asimismo la iglesia debe mostrar al mundo un nuevo carácter, el carácter de Dios en sus vidas, que son totalmente diferentes. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros como iglesia a manifestar al mundo. Nosotros como iglesia, en la aplicación de la disciplina bíblica, estamos mostrando a la iglesia el carácter de un Dios santo. Pero ¿cómo mostraremos nosotros a través de la disciplina bíblica al mundo el carácter de Dios? No podemos. ¿Por qué? Porque no podemos disciplinar al mundo. Lo único que Dios nos permite es disciplinar o disciplina en medio de la iglesia. Por eso, entonces, nosotros debemos tener vidas nuevas, vidas diferentes a la antigua vida, a la antigua manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pregunto, mis amados hermanos, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Bueno, si respondes amén en tu corazón, quiero decirte que todas las cosas viejas en tu vida deberían haber pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y más aún para los que llevamos ya algunos años, a los que vamos ya incluso a jubilarnos dentro de la iglesia. Bueno, algunos llevan más años que otros. Justamente, algunos llevan más años dentro de la iglesia y estas cosas nuevas de un cristianismo verdadero y sincero, como decía el texto, deben ser manifiestas para aquellos que llevamos más años, para aquellos que llevamos más tiempo. Pero ahora, hermanos, ¿cómo sería esto? ¿Cómo luce esto en nuestra vida diaria? Porque es verdad que escuchamos el sermón, el mensaje informativo muchas veces para algunos de nosotros, y lo tenemos aquí en la mente. E incluso cuando predicamos, a veces yo estoy escuchando, no sé si a usted le ha pasado, pero yo estoy escuchando el sermón, y muchas veces ya el hermano está diciendo algo y yo estoy citando un texto bíblico a veces. No sé si le ha pasado eso, pero a mí me pasa con frecuencia. Pero en el momento de la práctica, ¿cómo luce esto, hermanos? ¿Cómo luce esta nueva vida en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Si estás en Cristo, entonces, ¿cómo se ve eso en tu vida diaria? Por ejemplo, si invitados vienen aquí y perciben toda clase de pecados, o ven gente en medio nuestro que tiene una doble vida, una cara diferente a la que traemos aquí el domingo, ¿qué van a decir? Si invitados vienen aquí, que están acercándose a la iglesia y ven y perciben una doble vida en nuestro cristianismo, ¿qué van a decir? ¿Cómo trasladamos esto a lo práctico, a lo diario, a lo cotidiano? ¿Y cómo son los cristianos con una vida nueva? ¿Cómo son los cristianos? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en esto? ¿Cómo debemos ser nosotros como cristianos en esta vida nueva? ¿Cómo son los cristianos en sus trabajos, en sus escuelas, en sus redes sociales, como padres, como cónyuges, como hijos o como ciudadanos de una nación? En este país, Francia, por ejemplo. ¿Cómo somos nosotros como cristianos aplicando esta vida nueva? En tu trabajo, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, en tus redes sociales, como ciudadano de una nación. ¿Cómo luce tu cristianismo en este país? ¿Cómo te estás mostrando al mundo como cristiano o como cristino? ¿Cómo nos mostramos al mundo? Una pregunta, hermanos, tus compañeros de trabajo, ¿qué dirían de ti? Tu jefe, tal vez, ¿qué diría de ti tu jefe? ¿Qué diría de nosotros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes? ¿Qué dirían de nosotros? Tus amigos de las redes sociales, ¿qué dirían de tus publicaciones diarias? ¿Qué dirían tus amigos que ven tus historiales de música mundana un día y música cristiana al otro día? Unos días todo tipo de música, al siguiente día himnos bautistas. ¿Se dan cuenta, hermanos, esa doble vida? ¿Qué dirían nuestros amigos, hermanos? Vamos, hermanos, respondan en sus corazones o respondamos en nuestros corazones. ¿Qué dirían o cómo se ve esto en nuestra vida diaria? Si entran aquí y escuchan a hermanos que hablan de la gloria del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, y si escuchan y ven gente que viven vidas agradables, que glorifican a Dios, que son referentes bíblicos, si la gente escucha en medio nuestro un consejo sano, un consejo bíblico, y no chismes o calumnias entre los hermanos, ¿qué van a decir? Si la gente llega aquí y escucha, estos cristianos son diferentes, son distintos. Sus conversaciones tienen sentido.
Sus conversaciones son de la gloria y para la gloria de Dios. Y si son mujeres las que entran y se juntan con las hermanas, ¿qué dirían de sus conversaciones? ¿Qué dirían? ¿Qué consejo podrían ellas pedir? De pronto alguna mujer entra aquí y escucha a las hermanas y puede decirle, ayúdame por favor a entender, a aprender más de Dios. ¿Cómo puedo ser una mujer bíblica? ¿Cómo puedo aprender a sujetarme a mi esposo? ¿Cómo puedo aprender a amar a mis hijos, a criarles en el Evangelio? Por favor, hermana de iglesia bíblica, Dios soberano, enséñame estas cosas. El problema es que yo no puedo leer. Muéstrame con tu vida. Muéstrame, hermana, con tu vida, cómo tú glorificas a Dios en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus redes sociales. Muéstrame cómo yo glorifico a Dios. Yo soy nueva, no sé leer, no he leído nunca la Biblia, no me mandes a leer libros. Muéstrame con tu vida cómo glorificar a Dios. Y si es un hombre tal vez que puede entrar aquí y se reúne con nosotros como hombres, ¿qué aprendería de nosotros? ¿Qué escucharía de nosotros como hombres? ¿Escucharía tal vez de trabajo, de chantieres, de pintura? ¿De qué escucharía? ¿Cuál sería lo primero que este hombre pediría si escucha a hombres que justamente tienen algo que aportarle? Lo mismo que una mujer puede decir él, bueno, enséñame, quiero aprender cómo glorificar a Dios, ¿puedes enseñarme? Vamos, hombre, hermano, enséñame a glorificar a Dios, cómo puedo ser un fiel esposo, un padre amoroso, un buen consejero, que le dedica tiempo a sus hijos. Enséñame a ser un hombre que respeta a sus hijos, a su esposa, a su familia. Vamos, hermano, enséñame. Yo no conozco cómo se hace eso. Muéstramelo tú, que llevas años en la iglesia. Seguramente tú conoces cómo se hacen estas cosas. Vamos, enséñame. Oh, hermanos, si nuestras vidas reflejaban lo que nosotros decimos con la boca, entonces podríamos influenciar al mundo. Entonces nuestro entorno cambiaría. Entonces las cosas serían diferentes. Pero lamentablemente muchas veces como iglesia, hoy domingo estamos glorificando a Dios, cantando, Señor, contemplo tu rostro. Y mañana o en el día a día, ¿cómo se refleja eso en nuestro diario vivir? Pero si entran en medio nuestro y ven que hay murmuración entre nosotros, pleitos, contiendas, pecados grotescos, fornicación, adulterio, envidias, falta de sujeción, abuso de autoridad, y no nos amamos unos a otros, no nos ayudamos unos a otros, ¿qué van a decir de nosotros como iglesia? O de Dios, de su gloria, de su Hijo, de su sacrificio. ¿Qué van a decir? ¿Qué cristianismo estamos mostrando nosotros? Pregúntate en tu corazón y en tu mente, haz un alto y detente ahí y piensa, ¿qué cristianismo estoy mostrando? ¿Cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? Voy a reflexionar, ¿qué estoy mostrando? ¿Estoy siendo legalista? ¿Estoy siendo religioso? ¿Estoy siendo autoritario? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi cristianismo? ¿Es que conozco a Cristo verdaderamente? Conozco su amor, su sacrificio, conozco su obra redentora, ha tocado mi vida, ha cambiado mi corazón. ¿Cómo puedo verlo ahora? ¿Cómo respondo cuando alguien me ofende? Romanos dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. El versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Limpiaos. Todos somos llamados a limpiarnos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Oyeron eso? Ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Ahora somos una nueva masa. Así que celebremos la fiesta. Celebremos 3 años de iglesia, entonces con una nueva levadura, sin malicia y sin maldad, sino con sinceridad y con verdad. Si no nos sirve de nada celebrar años como iglesia. Debemos ser una iglesia de sinceridad y de verdad. Limpiaos, hermanos, de lo viejo.
Limpiados porque Cristo, el bendito Salvador, ya fue sacrificado por nuestros pecados. Recuerda su sacrificio y no vivas como algo vano, como algo que no pasó, sino que vive un cristianismo de sinceridad y de verdad. Y lo que Pablo trae en memoria aquí es la Pascua que ellos celebraban en memoria de la salida de Egipto. ¿Recuerdan? ¿Qué simbolizaba Egipto para ellos? Simbolizaba la esclavitud. Simbolizaba la esclavitud a Faraón, simbolizaba muchas cosas para ellos. De manera que Pablo trae en memoria esto y es una liberación completa, una redención completa. Dios pagó por este pueblo. De la misma manera, cuando Cristo viene a tu vida a libertarte de tus pecados, a libertarte de tu vida de esclavitud al pecado, de la misma manera Pablo nos invita hoy a venir a Cristo, a venir a Cristo. Asimismo, nosotros como iglesia de Cristo somos llamados a salir de Egipto, a no quedarnos en Egipto, en el Egipto espiritual que simboliza la esclavitud del pecado. Y asimismo, si tú aún vives sin Cristo, sin salir de Egipto en el desierto espiritual, bajo la esclavitud del pecado, hermano mío, amigo mío, me temo que tus ojos no verán un nuevo amanecer. Y me refiero a un amanecer eterno, porque ciertamente puede que mañana amanezca y vuelvas a ver la luz del sol. Pero eso es lo único que percibirás de este lado de la gloria, la luz del sol. Pero el día que mueras sin Cristo, tus ojos nunca más verán su gloria. Nunca más verás la claridad de su evangelio. Así que ven a Cristo hoy y celebra con nosotros la verdadera Pascua. Llevada a cabo por Cristo, un sacrificio eficaz y eterno una sola vez y para siempre. Así que si no estás en Cristo, te invito hoy a venir a Cristo. Y nosotros, la iglesia, a los que llevamos ya un tiempo en la iglesia, a los que estamos en Cristo, a los que hemos entendido el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quiero animarte, hermano mío, a continuar, a seguir adelante, a no desmayar, a reflexionar, a examinarte a la luz de la Escritura, cómo estás viviendo para su gloria. Si son tan amables, y con esto termino, vamos a leer un texto en las Escrituras que se encuentra en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Amén, hermanos, ¿ya lo tienen? Escuchen esto, hermanos. La Biblia dice que en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Oyeron eso? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero no solamente dice eso, sino que dice que esta Escritura que es inspirada por Dios es útil. Nos sirve como una herramienta. Dice, es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Escritura es útil, funciona, produce un cambio y es útil. Así que les voy a pedir que leamos con ojos abiertos, examinando nuestro corazón, este capítulo 3 de Colosenses. Dice así, y acompáñenme todos en la lectura, dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, hablándoos, despojando del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Oigan eso: si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos o trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, es un fuego que ilumina, que enciende nuestros corazones. Que en tu gracia, en tu misericordia y en tu soberana voluntad puedas tú iluminar el corazón de todos nosotros, Señor, para acudir en arrepentimiento y fe y venir hacia ti, Señor, y ser asimismo rociados por una nueva vida, viniendo así al conocimiento pleno de Jesucristo, contemplando y entendiendo tu sacrificio en la cruz del Calvario. Siendo tú un Dios santo, te despojaste de todo para humillarte por nosotros. Tú has pagado el precio, Señor. Lo único que yo debo hacer es obedecerte, Señor. Ayúdanos pues y danos la fuerza necesaria. Tu Espíritu Santo nos acompañe todos los días de nuestra vida para obedecerte a ti, nuestro único y buen Dios. Nos ponemos en tus manos en toda esta semana y ayúdanos a reflexionar en tu palabra y a examinarnos si estamos viviendo en la verdadera fe. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, por quien te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.